siempre. Llega el enanito con sus herramientas a aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Siempre llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre Saludos a todas y todos, estamos activos aquí en tu canal, en el canal de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un saludo, un saludo. Estamos activos porque también empezando este programa no podía faltar que estemos con una visión de tranquilidad, de paz, pero de conciencia. Ese enanito es la revolución bolivariana, ese gigante que se vuelve gigante en Constitución hoy, ante las amenazas. Ante esos obstáculos que podamos tener, tenemos que estar claros cuál es el camino, un camino de liberación, de autonomía, de independencia. Y es hoy ver la historia, una historia insurgente que vamos a trabajar hoy. Y no podía faltar que esté con nosotros un estudioso de la historia militar, de una historia militar que está ahí activa, que estamos con el padre Bolívar, pero también con el Zamora vivo. Y en esta historia militar está hoy impregnada hacia lo que es la historia insurgente. Una historia que hoy tenemos que revisarla, el por qué hoy tenemos estas amenazas y estas agresiones. Me preguntarán, como en estos días había nuestra militancia, preocupados, marcando lo que es con su cédula, la participación, como ocurrió en 1902, 1908, en todo ese trayecto de Cipriano Castro. Y les explicaba, el enemigo está ahí, cambian las personas, pero la doctrina sigue ahí, que es la doctrina Monroe. Hoy, por ejemplo, quiero saludar a nuestro invitado Jorge. Bienvenido, Jorge Berroeta, director de nuestra Biblioteca Nacional del equipo de nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas Ponlán. Un saludo Ernesto, gracias a ti por esa referencia, siempre está pendiente con el programa, de llevarnos. Mira, quiero felicitarte, Ernesto. Fíjate, te lo tenía que decir en público, hiciste la referencia de la Biblioteca Nacional de traernos esto, pues esto es un documento estratégico. Sí, sí. Esto le correspondería a otra gente, pero bueno, honor a quien honor se merece.
porque él es comunicador, pero es cultor. O sea, como cultor nadie, mira ahí, los fusiles míos están ahí claros y precisos. Tremenda gestión en cultura. De verdad que el ámbito cultural está resguardado, Nicolás, no es poca cosa. Y por eso es que hoy, dentro de esa referencia, queríamos empezar tocando con la militancia, porque la militancia está despertando, porque saben que si llega una agresión, eso no es que hoy vas a ir para una montaña, vas para una playa, no, esto no es picnic. Esto no es picnic ni camping, ni vacaciones, esto es una guerra que viene prolongada con esta gente. Volvemos a 1821, que colgamos los guantes cuando expulsamos al Imperio Español. Por eso es que hoy tenemos que ir construyendo, Jorge, el tema de las traiciones. Estos traidores que continúan aquí en poder popular permanente, ojo pelado, porque esa gente se va, esa gente prende el candelero y se va, tienen la familia afuera. Entonces, esa es la construcción de hoy. Anotarse, mira, una participación masiva estuvo el fin de semana, mira, masivo, y van a continuar, porque sé que hay gente que todavía está activa, que no pudo, que tenía su ajuste, y dice, no nada más anotando, sino una participación activa en el desarrollo y en la defensa y por supuesto en la seguridad estratégica de la nación. Yo quería que tú nos dieras una referencia porque aquí tenemos a Cipriano Castro, unos historiadores hablando de Cipriano Castro. Bueno, Luis, ante todo agradecerte por la deferencia. No, y me disculpa que me quedé enganchado, ¿vale? Vale, tranquilo. Agradecerte la invitación, enviarle un saludo a toda la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agradecerle a esta casa, TV Fan, que nos recibe una vez más y bueno, felicitar a todo este gran equipo de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También enviarle un saludo, bueno, a toda nuestra gente de cultura, especialmente a la plataforma Patrimonio, a los compañeros del Archivo General de la Nación, de la biblioteca que siempre nos siguen. Y bueno, no dejar de saludar al Movimiento de Historia Insurgente, a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio que también nos acompañan cuando estamos por acá con sus buenos deseos, sus mensajes y algunos recordatorios, ¿no? Porque a veces se escapan cosas, imagínense, el tiempo es oro en televisión. Y bueno, estamos en tiempos de verdad de alarma en el sentido de estar atentos, de estar pendientes, de analizar, de estudiar, de reflexionar, porque no es cualquier cosa el enemigo. De nuevo, una agresión que se pretende contra Venezuela. Se oyen muchos análisis, se oyen muchas reflexiones, pero lo cierto es que nosotros siempre tenemos que estar preparados, bueno, para lo más grave. Siempre, esa ha sido nuestra historia y hoy hablaremos de eso, pero es parte de esa reflexión que tenemos que hacer y bueno, no pensar que todo está bien, que todo está maravilloso y que el lobo no viene, porque esto pareciera esa historia del lobo, viene el lobo y muchos compatriotas piensan que aquí, bueno, que el lobo nunca va a llegar. El lobo ha llegado en otras oportunidades. Hoy hablaremos de eso y lo hemos detenido. No es la primera vez que cruzamos nuestros sables contra esta gente. Fíjate, entonces es parte de nuestro acervo histórico. Fíjate, eso es importante porque dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Fuerza Libertadora, quiero saludar a nuestro general en jefe, Parino López y todo nuestro Estado Mayor Superior, pero al soldado alistado, fíjate dónde uno va, al soldado alistado, a la tropa profesional, a nuestros oficiales, ya uno conoce esto, nosotros somos docentes de la Universidad Militar, nosotros sabemos que en una maniobra y en una campaña no es de un día, eso es ya toda una vida, porque es la vida del ser militar. Así. Cuando uno se pone, porque hasta los profesores, mira, desde que llegó nuestro mayor general Alexis Rodríguez Cabello, ¿vale? Quiero saludar al SEBIN, ¿vale? Un saludo a él y a nuestra familia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar que está marcando Tábata. Uno como docente, uno se sumerge en el mundo de las campañas, de las maniobras. Eso es no nada más tedioso, ya es una costumbre, el ser del deporte, ya uno lo tiene aquí, los genes. Pero tú que nos estás viendo, ¿por qué nuestro presidente Nicolás Maduro Moro siempre impulsa nuestra Constitución, nuestros 7 ámbitos, el tema de la participación en las votaciones? Porque es una vida democrática, es una vida de tranquilidad y cotidianidad, porque él lo sabe. Él es el comandante y jefe de nuestra Fuerza Armada, es canciller formado y es presidente de la República.
Él no es ninguna persona que así, que la quieran, mira, ponerle falsos supuestos. Es un estudioso de todo esto, Nicolás Maduro Moro. Y por eso es que a veces nosotros decimos, vamos para las elecciones número 33, vamos a participar, están los partidos democráticos de la oposición, están ahí reflejados, ¿eh? Porque sabemos las amenazas, esto no es cuando viene el lobo, luego lo podemos tener el día de mañana y vamos a ver un video, vamos a verlo, de lo que fue en 1900 con Cipriano Castro, vamos a verlo ahí. Castro es un hombre de un nacionalismo que va más allá de las poses, es decir, no es una sola declaración, sino que su actitud siempre fue una actitud venezolana, siempre fue una actitud en defensa de la soberanía de Venezuela y de la defensa de la patria. Castro, para su desgracia o para su gloria, tiene la circunstancia de que durante los 10 años en que ejerce el poder, son los 10 años en que se afinca el imperio americano. Lo que le tocó experimentar a Castro fue una encrucijada terrible, o sea, eso simplemente fue azar. Lo que llama la atención es la entereza de Castro para reaccionar ante eso. O sea, Castro no solamente tuvo que enfrentar una situación interna muy peliaguda por los cambios que estaba impulsando, sino que a lo externo le tocó asistir a la caída del viejo imperialismo europeo y a la emergencia o al inicio del nacimiento del imperialismo norteamericano. Castro hereda una situación económica verdaderamente mala, porque además de los conflictos o de las insurrecciones armadas constantemente, periódicamente que había en Venezuela, llega con un país endeudado, asume una presidencia con una economía, con una deuda altísima. La cuestión de la deuda viene mucho más allá del tiempo de la independencia, viene del tiempo de la colonia, porque mientras fuimos a colonia española, la metrópoli española solicitó créditos, préstamos a bancos flamencos, bancos alemanes, con la garantía de los recursos que se obtenían en esta colonia venezolana. Venezuela estaba económicamente estaba quebrada, se debía 161 millones de bolívares. No tenía dinero, se quiso endeudar, que es el famoso caso de los banqueros presos, cuando los detienen, pidió un préstamo, digamos un préstamo de emergencia a fines del siglo XIX y se lo niega. Castro nunca se negó a pagar. Lo que pasa es que no tenía cómo, o sea, y lo que siempre estuvo insistiendo fue en que había que buscar otras maneras de pagar. Lo que fue desmedido es que tres potencias, o dos potencias básicamente, Inglaterra y Alemania, decidieron cobrar las deudas que se tenían con ellas como naciones y con sus particulares, con sus ciudadanos aquí. Castro se enfrenta a ese sistema planteado, el sistema económico interno y al sistema económico internacional. Por eso en esa fase se produce, ¿verdad?, la agresión de las potencias europeas. Inglaterra y Alemania bloquean efectivamente las costas venezolanas en 1902 y es precisamente la ocasión que se le presenta a Castro para hacer una denuncia contra el imperialismo. Castro llama a la unidad nacional a través de la proclama, una proclama que se llamó la proclama del 9 de diciembre, en la cual él le hace ver al mundo y también al país del objeto en que somos víctimas. Él dice, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Lo bonito, lo que ya conocemos por las investigaciones históricas, fue todas las reacciones que eso generó. Y cómo tenemos en periódicos de la provincia venezolana, cómo la gente se anotó en listas y aportaba 1 bolívar, 2 bolívares, todo. Gente de todo tipo de edades, gente además que se mostraba dispuesta a empuñar las armas para rechazar a los agresores extranjeros. Esto es inédito para la época, pero es nada más la respuesta que da el pueblo ante ese líder, ante Cipriano Castro, que supo divisar y supo exaltar ese patriotismo, ese sentimiento nacionalista que estuvo ahí en fermentación, pero que no fue
no fue canalizado nunca. La acción de Castro fue muy importante porque no solamente expresa la valentía de un pequeño gobernante de un pequeño país también, sino que eso concitó la solidaridad de algunos países. Concretamente el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, el doctor Drago, desarrolló toda una teoría que las deudas en ningún caso pueden justificar la intervención de una potencia extranjera sobre otro país. Por eso lo importante de lo que hace Castro, de erigir un Estado central. Después de Castro vamos a tener venezolanos, ¿no? Y mucho más cuando nos tocaron las fibras sensibles, cuando fuimos agredidos desmedidamente por 3, 4 potencias. Un hombre amante de la soberanía, nacionalista, y que trató de imponer un orden económico más que todo, social, educativo, y entonces chocaba con los intereses como actualmente chocan los intereses del nacionalismo con los foráneos, con los extranjeros. Él fue que cuando hubo querían invadir a Venezuela, entonces él hizo para que no entraran unos barcos por La Guaira y eso. Y entonces él luchó para que no fuera invadida Venezuela. Cipriano Castro, que fue derrocado por su compadre, que era Gómez. Y creo que fue uno de los que tuvo problemas con los Estados Unidos, rompió relaciones. Era nuestro presidente cuando los Estados Unidos bloquearon nuestras costas. Se enfrentó a esa situación. Pero lamentablemente los apátridas que existían allí estuvieron en contra de la acción misma de una persona que lo que hizo fue defender. La historia después nos mostrará cómo realmente Castro ha sido muy audaz, ha sido muy valiente, ha sido un gran estratega, ha sabido capitalizar. Cuando no tiene sus fuerzas militares, ha capitalizado sus fuerzas políticas. El señor Theodore Roosevelt, a la sazón presidente de los Estados Unidos, llama a la Casa Blanca al embajador alemán y le dice: usted me retira la flota de Venezuela o los aplasto. Y el alemán, pese a representar al Kaiser, sale despavorido y no se ha vuelto a ver más nunca un barco alemán aquí. Y logró jugar con una situación de bloqueo a su favor, logrando que los estadounidenses desplazaran a los europeos y luego burlando a los estadounidenses cuando sanciona a la petrolera Verdun Company. Empezando el siglo, es la primera actitud imperialista en Sudamérica y es la primera defensa nacionalista de presidente alguno. Esto lleva a que en la caída de Cipriano Castro los gringos fueran el factor fundamental. Sin los gringos no cae Cipriano Castro. Este es un documental que está en las redes. Quiero agradecerte, Jorge, porque quería que antes de irnos a la pausa nos diera, porque vamos a seguir hablando de todo esto, pero tenían que ser historiadores como que en paz descanse Medina Rubio y otros compañeros más ahí, que dieron esta visión que está acertada y objetivamente porque es una investigación histórica. Esto no tiene que ver nada con la política, no. Esto es un tema histórico y una investigación acertada de lo que ocurrió en Venezuela cuando era el presidente Cipriano Castro. ¿Qué podemos decir, Jorge? Fíjate, Luis, no estamos en referencia ahorita a uno de los hitos, digamos, de esa historia nuestra insurgente vinculada a la lucha y a la resistencia, y también a un proceso de reafirmación, como lo decían los profesores, de reafirmación de la identidad nacional, del venezolanismo, del nacionalismo, indistintamente de las corrientes políticas que han existido toda la vida, pero nos unimos en el nacionalismo para defender la patria. ¿No? Estamos en un hito que se hace referencia, que fue todo el bloqueo a las costas venezolanas en 1902, donde, bueno, es el más cercano a nosotros.
sin lugar a dudas, ¿no? Y que, bueno, generó todo un proceso de reflexión, de reorganización, de denuncia contra la actitud imperialista. Cipriano Castro no estaba cerrado, digamos, al comercio mundial, a las inversiones, pero lo que se pedía acá era un relacionamiento en justicia recíproca, ¿no? No 100 contra 1%, saliendo la materia prima de acá, ¿no? Un pequeño gran detalle, sino que las potencias se acostumbraron, digamos, por esa política de fuerza, de injerencia, a pretender imponer las relaciones comerciales entre los países a beneficio de ellos. Y Venezuela, como lo ha hecho en otras oportunidades en la historia, pero la que referimos muy puntualmente hoy, y que así como el por ahora de Chávez, ¿no?, que ha pasado a la historia y a la inmortalidad de esas expresiones de la venezolanidad, bueno, la de Cipriano Castro con la famosa proclama la inmortalizó. Pero lo cierto es que nosotros hemos tenido otros procesos similares a lo largo de la historia, donde nos ha tocado, bueno, dar un paso al frente para defender la costa venezolana frente a estas pretensiones de invasión, y bueno, hemos derrotado esos procesos de invasión de la costa venezolana, ¿no? Así es que estamos viviendo nosotros, fíjate, y valga el saludo para mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, bueno, que también el fin de semana la familia dio un paso al frente, bueno, para alistarse, para realistarse y, bueno, ponerse a la orden para todo lo que esperemos que no, pero bueno, lo que es el proceso de readaptación, de optimización, bueno, de las tácticas, de las estrategias, bueno, para defender la patria a otros niveles, si fuese el caso. No, lo que no podemos esperar que ocurran estas situaciones, que han ocurrido en la historia. Ojo con esos discursos de, no, eso es bien el lobo, aquí no va a pasar nada. Ha pasado en la historia varias oportunidades, más de 15 procesos de invasión que hemos resistido nosotros acá a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y no estoy hablando de todos, de los más emblemáticos, y de esos 9 han sido de anglosajones contra Venezuela. Sí, fíjate, ahí es importante, y ese es un llamado a Conatel, porque los medios de comunicación tienen que empezar hoy a activarse, un llamado, uno que estudia todos estos temas, a tener contenido en sus materias de comunicación. No, que viene el lobo, que esto, que no pasa nada, no. Aquí hay que activarse y hay que de verdad felicitar, porque ahorita venimos con Nicolás, y Nicolás estuvo en el aforo político más grande de un país, que en la Asamblea Nacional, y estaban todos los actores de la vida política nacional. Todos estaban ahí, todos los actores. Y ese llamado de atención que yo creo que es el acertado, y ojo pelado, porque por ahí el que venga con análisis aquí buscando, no, que hay tranquilidad, aquí no podemos confiarnos, porque hay que resguardar lo que se ha hecho, Jorge. Hay que resguardar a nuestras industrias privadas y públicas de lo que nos ha costado con toda esta guerra no convencional. Nuestros industriales patriotas que están aquí, nuestra clase obrera, eso hay que decirlo, toda nuestra visión de cómo hoy hemos sido independientes con los alimentos y con otras áreas que con los 13 motores de la agenda económica bolivariana estamos avanzando. Por eso es que la unidad nacional de Castro, de Cipriano Castro, hoy es un referente informativo que tenemos que dedicarnos en unión popular, militar y policial. Vamos a ir a una pausa. Sí, bueno, agregar que la mejor respuesta, el pueblo está claro. Si el pueblo pensara que esto es bien el lobo, no se hubiese presentado masivamente como ocurrió este fin de semana, que bueno, inclusive ahorita va a haber que ampliar la jornada para este viernes, este sábado, porque bueno, hubo mucha gente que se quedó por fuera o tenía alguna situación, no pudo ir, digamos, estar presencialmente, pero bueno, en virtud de ese llamado, de esa inmensidad de personas, bueno, se va a ampliar el registro y bueno, continuará, porque bueno, estamos en ese proceso de optimización de estos procesos, ojo, que son complementarios al que ya la patria tiene, digamos, en el día a día. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen, vamos a irnos por una pausa que ya volvemos.
volvemos. Importante hoy esas reflexiones que hemos estado dando, Jorge, porque nada más y nada menos estamos concatenados en lo que es la defensa, pero también la conciencia, es decir, despertar la conciencia. Quiero mandarle un saludo al teniente de corbeta Gaucho, plaza de esta unidad estratégica de comunicación audiovisual de TVFAN, referente informativo. Se encuentra ahorita en operaciones, está por allá, está haciendo unos estudios y unas cosas aquí. Quiero saludarlo, que está viendo el programa, igualmente a toda nuestra audiencia. Y volvemos con un tema que es estratégico, Jorge, que es nada más y nada menos que es el tema de cómo se evalúa, cómo se aprecia. Vamos a ver un video de Nicolás y de Chávez también. Arrancamos con el de Nicolás. 1901, 1902, simultáneamente el imperio alemán, el imperio británico, con el apoyo del reino de Italia, comenzaron a exigir las deudas supuestas de las guerras del siglo XIX, incluyendo parte de las deudas supuestas por armamento y otras cosas de la guerra de independencia. Esto es historia que poco se está contando, que poco se ha contado y que tenemos que revivir porque es historia gloriosa de la patria. Y lanzaron una ofensiva tipo Boves, degollando, matando. Cipriano Castro mandó tropas adelante, pero en un momento dado, noviembre, anótese la fecha, octubre, noviembre de 1902, general presidente Cipriano Castro, viendo las circunstancias, dijo: vienen avanzando, están llegando a la victoria, otra vez la victoria. Tomó su caballo, tropas por 2.000, 3.000 hombres, y se fue a reforzar las tropas que iban a contener al ejército de vendepatrias financiado por el banquero Matus y los imperios europeos de entonces. Diría en la clasificación del conflicto militar o de la guerra, salió a enfrentar la primera crisis, que era el intento de una guerra pavorosa, financiada con millones, con las mejores armas, para destruir el país desde adentro. Llegó Cipriano Castro, se dio un combate encarnizado dirigido por él personalmente desde las colinas de la Victoria, y casi finalizando el mes de noviembre obtuvo la victoria, capturó a la mayoría de los soldados y oficiales y echaron la retirada y la huida. Las tropas del ejército de vendepatria, hoy lo llamaríamos el ejército de vendepatria fascista, se le diría hoy, pero los tiempos cambian. Cuando venía de regreso en su caballo, todo esto lo podemos llevar a Expo Historia. Con el favor de Dios, muy pronto, para celebrar los 200 años del Congreso de Panamá, estaremos inaugurando el gran museo de la historia de Venezuela. Será de verdad fabuloso. Ustedes ni se imaginan, lo vivirán. Expo Simón es un avance, un adelanto, como la cuota inicial de lo que será el gran museo de la historia de Venezuela. Porque yo, escuchando a Chávez, aprendí los relatos de la historia, creo que todos nosotros. La tesis en la que he venido trillando hace varios años de por qué tumbaron a mi general Castro, por qué tumbaron a Isaías Medina, por qué mataron a Carlos Delgado Chalbó y por qué la agresión contra nosotros. Es el petróleo la causa fundamental. Miren, apenas derrocado mi general Cipriano Castro,
en 1908. A los pocos meses se aprobó una nueva ley petrolera. Voy a leer aquí una frase de la, ¿cómo se llama?, la exposición de motivos de esa ley petrolera. Leo. Pongan cuidado para que vean el concepto que hay aquí. A esto se oponía Cipriano Castro. Lo derrocaron. Gómez abrió el país. Y esta es la ley petrolera que aprobó Gómez pocos meses después de caído Cipriano Castro. Leo. Triviales por demasiado conocidos son los principios que exigen que el impuesto sea módico, a la vez que al igual para todos los contribuyentes. El impuesto sobre las minas requiere por parte del Estado que lo impone que al determinarse se tengan en cuenta elementos que no existen en otras especies gravables, pues no hay propiedad más contingente que la de las minas, dado que de un momento a otro el filón puede menguar en riquezas o desaparecer por completo. Y además, que explotar una mina es tanto como poner en juego un conjunto de conocimientos y de experiencia no a la mano de todos, lo que explica el gran número de fracasos en esta especie de empresas. Más, si todo esto debe tenerse en cuenta, tampoco debe olvidarse que ese impuesto, para que sea justo, computados los riesgos, debe ser relativamente igual al que pagan los agricultores y criadores del país, pues de lo contrario sería irritante. Impuesto petrolero. Y la ley de 1910, en 1910 la modificaron. ¿Saben lo que hicieron? Redujeron a la mitad los impuestos de la ley de 1905 que aprobó Cipriano Castro. Las grandes empresas norteamericanas, inglesas y del mundo, ustedes saben cuánto pagaban. 3 lochas, ahora ya yo creo entender de dónde viene Aristóbulo, la expresión esa, 3 lochas. No, me pagaron fue 3 lochas, creo que viene de ahí, porque no es que estoy utilizando una expresión nada más del criollismo venezolano. 3 lochas, eso vale 3 lochas. Es que 3 lochas pagaban por barril el impuesto que pagaban las empresas durante todos esos años de Gómez y después de Gómez. Fueron 3 lochas por barril. Fíjate, esto es importante, quiero saludar, ¿cómo se llama el operador de video, el sargento? Ape, gracias Ape. Y también al equipo de producción, al profesor, de verdad, a Wilder Vargas, a Omar Ruiz e igualmente a Zair Vargas, porque fíjate el contexto como estamos trabajando este tema estratégico, que no es poca cosa, Jorge. Sí. Estamos identificando claramente con Nicolás, con todos los actores de la vida nacional ahí. Por eso es que el equipo, cónchale, uno tiene que saludarlo aquí, toda la vida nacional en el aforo representativo, claro y preciso que es dentro de la Asamblea Nacional. Están los trabajadores, están los diputados, está la clase empresarial. E igualmente está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo y todo. El pueblo llano, están también representantes, el Poder Popular, todo el mundo está ahí, los diputados. Igualmente vemos a Chávez, que nos explica, como lo dice claramente Nicolás, que él estudia la historia, los elementos de Hugo Chávez, y vemos en uno de sus programas a los presidentes, cómo nos lleva el que ha tocado o el que ha buscado tocar la ley de hidrocarburos, lo tumban. Bueno, él estuvo a punto, que estuvimos a punto en el 2002, tú estabas en la calle igual que yo. Aquí tenemos los elementos, los videos, para que el que venga con una cuestión, estábamos en la calle claramente defendiendo la patria. ¿Qué podemos decir de todo esto, Jorge? Pero fíjate, Luis, no, caímos en un tema que tú sabes que he estudiado, claro, porque los que siguen el programa referente informativo en estos ya más de 10 años prácticamente, claro. Nosotros hemos tocado temas acá y bueno, con todo el equipo, ese equipo que forma parte pues de los invitados, de las reflexiones y de los análisis que se han hecho acá durante estos años, que aquí no es que seamos pitonizos, sino que aquí se han dado grandes alertas que después al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, al año suceden las situaciones, ¿no? Porque bueno, de eso se trata esto, o sea, prevenir, ¿no?
adelantarse, tratar de ir formando un pensamiento estratégico, ¿no? Y uno, digamos, como una persona que se ha dedicado a estudiar el tema de las conspiraciones en el país, fíjate, ¿no? Cada proceso de estos que hemos vivido vinculado a intentos de invasiones, cuando no se logran, ¿no? Han estado, cuando tú ves el guión, han estado vinculados a procesos, a adelantamiento de procesos conspirativos dentro del país, cuando esos intereses externos no se materializan. Entendemos que muchas de estas estrategias son de presión para desencadenar situaciones a lo interno. Es decir, yo me presento que lo hemos vivido, incluso en el tema que lo hemos tocado acá, la historia del Esequibo, de nuestra lucha por el Esequibo, la historia de la violencia permanente contra Venezuela para que Venezuela no se defienda. Entonces, bueno, nos amenazan con violencia, nos amenazan con invasión, bueno, para que nosotros, digamos, como se dice en el argot popular, torcernos el brazo y obligarnos a ceder en, digamos, esos deseos que tienen ellos de sacar, digamos, gratuitamente a esas tres lochas, como lo decía el comandante Chávez, nuestras riquezas naturales y minerales, en detrimento de los intereses de la nación, en detrimento de los intereses del pueblo. Pero cuando eso no se logra, cuando ese chantaje de la violencia permanente a lo largo de la historia no se logra, bueno, viene un adelantamiento de procesos conspirativos por los cuales ellos inician eso que llaman el lobby. Empiezan a tocar gente, a tocar ciertas figuras, ¿no? Fíjense, bueno, el comandante Chávez habló de varios hitos, ¿no? Y uno que tocó el presidente Nicolás Maduro fue el de 1902 y lo que fue el desencadenante posterior. El presidente era nacionalista, no daba respuesta a esa violencia para, digamos, someternos a los intereses de las potencias imperiales. ¿Qué sucedió? Bueno, iniciaron todo un proceso conspirativo por el cual su propio compadre, Juan Vicente Gómez, derroca a Cipriano Castro, le da un golpe de Estado, toma el poder. Y bueno, ¿qué ocurrió en materia económica? Bueno, lo que vimos, lo que nos explicó el comandante Chávez, lo que nos explicó el presidente Nicolás Maduro en ese repaso por esos hitos históricos, ¿no? Pero no es la primera vez que ocurre, compatriotas. Cuando nos vamos hacia atrás y vemos la historia del Esequibo y vemos la historia por allá de nuestra frontera occidental y vemos, bueno, toda la historia, incluso cuando estudiamos la propiedad y tenencia de la tierra en Venezuela y empezamos y vemos a la luz de como eje de bifurcación todos estos procesos conspirativos, entendemos, por eso que hemos hablado acá de esa conspiración que uno la llama anglosajona, porque tienes a los norteamericanos por un lado y tienes a los británicos por el otro lado, que han saboteado, han hecho lobby, han, digamos, realizado actos de injerencia, por lo cual incluso en alguna vez comentamos acá las memorias de Sir Robert Kerr Parker, alguien que fue cónsul inglés en Venezuela, y esta persona descaradamente en su libro reconoce cómo influenció la política venezolana para, digamos, privilegiar los intereses de Inglaterra en detrimento de los intereses nuestros. Entonces, no podemos ser nosotros ingenuos de pensar que esta gente no está organizando cosas contra Venezuela, y entendemos, sí, hay una presión para ver si cedemos, pero ¿y si no cedemos? ¿Qué ocurre? O sea, y las invasiones realmente han ocurrido, los intentos, porque han quedado ahí, han llegado frente a nuestras costas. Ha habido capítulos, en algunas lograron desembarcar, pero fueron rechazados en algunos puntos donde se logró acometer, en otros, de la mano del pueblo, digamos, en unión cívico-militar policial, lograron rechazarlos, como ocurrió por allá en la barra del lago de Maracaibo en 1902, cuando intentaron ingresar hacia Maracaibo
y no pudieron. Ese capítulo de historia, esa crónica de la historia es muy bonita, porque las baterías nuestras desde San Carlos, desde el castillo, no alcanzaban a los buques enemigos, pero la artillería de esos buques sí impactaban en el castillo. Entonces no fue nada fácil para quienes estuvieron en esa posición defensiva histórica de Venezuela, mantenerla y lograr el triunfo que obtuvieron con el apoyo de los aborígenes añú de la zona, que se presentaron, así como se presentó el pueblo venezolano este fin de semana a alistarse para defender la patria. Bueno, ahí estuvo esa etnia aborigen del estado Zulia, quien al ver la situación fueron a apoyar al cuartel y ayudaron a mover la artillería, porque los barcos, su objetivo era eliminarnos la artillería, y gracias a ese movimiento estratégico se logró evitar perder nuestras piezas de artillería y evitar que los barcos ingresaran a Maracaibo. ¿A qué iban a Maracaibo? ¿A dar un saludo, un gran abrazo fraternal? No, venían a saquear Maracaibo. En La Guaira lograron desembarcar y el pueblo de La Guaira heroicamente los expulsó, ¿no? Así como en Puerto Cabello. Pero si nos vamos más atrás, hay capítulos interesantes, inclusive vinculados con esa génesis de la identidad nacional venezolana, de la patria. Y me voy a ir muy lejos, 1743, cuando se presentó una flota británica también a invadir la provincia de Venezuela. Todavía no éramos Venezuela, pero la generación de venezolanos nacidos acá, que le tocó frentear esa situación, qué extraño, qué casualidad, eran los padres de quienes después fueron los líderes de la independencia nacional. Eso no es fortuito, o sea, no es algo que ocurrió por coincidencias del destino. Ese proceso de defensa de la costa venezolana dejó en el sentimiento de los venezolanos de aquel entonces la posibilidad de, si se había logrado evitar un proceso de invasión como el que pretendía Inglaterra, ¿no?, defendiendo la costa, no pudieron desembarcar en La Guaira, se fueron para Punta Brava y tampoco, y fueron a dar por allá por Puerto Cabello y menos, inexpugnable, no pudieron. Y bueno, yo sé que muchos compatriotas y sobre todo los que siguen referente informativo saben que de ese periodo incluso, bueno, siendo nosotros parte de España, el rey muy sorprendido porque no pensaba que unos súbditos suyos en aquel entonces pudieran defenderse así de los británicos, ¿no? Mandó a hacer para el recuerdo, para la posteridad, un gran cuadro, un gigantesco cuadro que está en España, por cierto, en el Museo Naval Militar Álvaro de Bazán, por allá en Madrid, ¿no? Pero, vuelvo y repito, era la Venezuela hispánica, pero esos que pelearon ahí eran nacidos acá, y eran los padres, ahí estaba, por cierto, el padre del Libertador, que apoyó, y la gente se unió, y se dio esa integración que permitió defender nuestras costas, así como lo ha hecho en distintos puntos del tiempo, digamos, frente a esos intentos de invasión que desde distintas latitudes se han presentado acá precisamente a saquear, porque es lo que quieren, es lo que está detrás, el saqueo de nuestras riquezas naturales y minerales. Oye, Jorge, implosionar nuestros derechos humanos, porque nosotros tenemos 10 años promocionando y defendiendo nuestros derechos constitucionales, aquí están, es una constitución garantista, a ellos no les conviene esta constitución, a ellos lo que les conviene son leyes permisivas que se lleven todo, pues, y ellos están contentos, así, pero aquí se acabó, desde que llegó el comandante Chávez se les acabó toda esa visión y nosotros continuamos en esta estrategia perfecta con Nicolás Maduro Moro. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen. Ya volvemos, ¿vale? Quiero agradecerle a todas y todos que estamos activos. Es una televisora diferente, son programas diferentes, son contenidos diferentes,
porque estamos dándole vida a nuestra historia, pero con un contenido estratégico, porque es para ti, es para los que diariamente se conectan con Referente Informativo. Y es por eso que hay que ir estudiando, hay que ver los hitos históricos y no podía faltar que estuvieran con nosotros nuestros invitados. Ahí tenemos a Chávez, que nos da una reflexión como siempre, y lo tenemos aquí porque es ese Chávez que tiene una visión con el petróleo. Y también a un geopolítico, Alfredo Alif, lo hemos sacado varias veces, porque son estos programas que uno tiene que llegar a la conciencia, el por qué estamos aquí, y no es casual hoy que sigamos con traidoras y traidores a la patria, que tienen toda su familia afuera, financiado. ¿Quién les paga eso? ¿Ah? Son las grandes reflexiones de hoy. Entonces son los elementos que uno tiene que ir viendo, el por qué está gravitando en este centro de gravedad que es la República Bolivariana de Venezuela, todos estos acontecimientos hoy. Volvemos como empezamos con Cipriano Castro, que no es casual, era la energía, era el petróleo, era el poder. Y hoy, en todos estos hitos históricos, continúa el petróleo y va a continuar el petróleo. Vamos a ver esos videos. Porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. 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 Elena, como mi madre. Elena. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Ve? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula,
Y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar, eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y a Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Tiene, si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente Venezuela. Y no cualquier día. Hoy los hombres y mujeres de la cultura hemos dado un paso al frente para defender la patria. Nos hemos alistado para defender la patria y estaremos, como lo hemos hecho en otras épocas, desde la independencia, en la resistencia y reafirmación indígena, en la resistencia y reafirmación cultural africana en Venezuela. Seguiremos luchando por esta patria. Hoy, los hombres y mujeres de la cultura en Venezuela decimos ¡Viva Venezuela! Oye, fíjate, y no me gusta sino lo que es la claridad objetiva, Nicolás. Están los hombres de cultura, la clase trabajadora. Quiero saludar a Fran. Por ahí nos está mandando Fran, de la clase trabajadora. Igualmente a Braulio Álvarez Miliciano, de la clase campesina. Cada uno está concatenado en referente informativo con sus bases. Y por supuesto a Rafael Argotti, ¿vale? Con los profesionales y técnicos, las abuelas y los abuelos, bueno. Pero es así, son los subsectores sociales que vienen aquí, que dan una transparencia objetiva y no podía faltar que tuviéramos esa ahí faltó fue porque el que estaba atrás era el ministro Villegas ahí. ¿Qué podemos decir de toda esta reflexión, vale? Porque es petróleo. Claro, bueno, sin lugar a dudas, fíjate, una reflexión que se viene adelantando, digamos, es parte de nuestra historia del siglo XX, digamos, todo ese trasfondo de la riqueza petrolera, pero a su vez de los intereses externos que sobre esa riqueza petrolera se han venido tejiendo, ¿no?
por parte de las empresas explotadoras británicas en un primer momento y luego, bueno, las norteamericanas y todos los procesos, incluso hasta conspirativos y de intereses que hemos vivido, que los hemos conversado acá, para que nuestro pueblo tenga una idea de lo que está detrás. Cuando se logró nacionalizar el petróleo, ¿qué es lo que estaba detrás de eso? Bueno, un gran negocio de parte de esas mismas empresas petroleras, porque claro, el negocio estaba, digamos, en actualizar la industria petrolera. Entonces, bueno, ellos dijeron, bueno, ya Venezuela la tenemos metida en el bolsillo, ¿verdad? Por los intereses, porque esta gente a veces lo que necesita es no tomar posesión del territorio, sino tener quien le firme ahí en Miraflores, tener al presidente de su lado. Entonces, bueno, se logró, se negoció la nacionalización petrolera, pero si fuera poco, casi nadie recuerda que esa empresa que nacionalizamos nosotros era chatarra, hubo que actualizarla. ¿Y dónde compramos la actualización de eso? Bueno, se lo compramos a las mismas empresas, digamos, las cuales habíamos nacionalizado. Entonces, de eso habla muy poca gente. Entonces, son cosas que nuestro pueblo, nuestros estudiosos, bueno, han venido acumulando a lo largo del tiempo y, bueno, han venido haciendo la denuncia necesaria, alertando estos procesos conspirativos. Y, bueno, por eso es que nosotros decimos, desde este espacio, que la Venezuela de hoy no es la misma de Juan Vicente Gómez, de hace 200 años. Sí está el fervor patriótico que sigue estando en nuestros corazones, dando siempre un paso al frente para defender la patria. Pero lo digo desde la perspectiva de que la Venezuela de hoy ha alcanzado un nivel de conciencia distinto y entiende la existencia y la permanencia en el tiempo de estos procesos conspirativos contra Venezuela y por los recursos naturales y minerales que tenemos acá. No solamente el petróleo es la punta de lanza, es, digamos, el recurso energético por excelencia, pero sin lugar a dudas, como usted lo sabe, aquí en Venezuela cuando se está agotando algo aparece otra cosa. O sea, aquí tenemos oro, tenemos reservas de oro muy importantes, aquí tenemos diamantes, aquí tenemos, bueno, incluso me atrevo a decir que tenemos minerales que ni siquiera aparecen en la tabla periódica, ¿no? Para que usted vea la magnitud de lo que está detrás de las apetencias imperiales. Y bueno, frente a esa situación que no es nueva, que es histórica, de la cual bastante historia se ha escrito aquí, nosotros no podemos venir en pleno siglo XXI a decir, no vale, eso no, esta gente no está interesada en nosotros. O sea, pues claro que sí, no nos equivoquemos. Hay hitos históricos que así lo demuestran. El mismo presidente, deberíamos buscar, Luis, para próxima, las mismas declaraciones de Donald Trump en su primer mandato, hablando del tema del petróleo y lo que él quiere de aquí, el petróleo. Primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos descaradamente, públicamente dice lo que quiero es el petróleo. Así mismo, descaradamente. Por ahí está el video, hay que buscarlo, porque aquí a la gente, a muchos compatriotas se les olvida, ¿no? Entonces, mira, hay que estar siempre alerta. Oye, ya estamos. Tenemos que mantenernos en alerta permanente, porque bueno, cuando uno ve, fíjate lo que dijimos en el segmento pasado, cuando a ellos no se les da el amedrentamiento, sacan sus cuentas, oye, la invasión me sale muy caro, ¿qué queda? Mejor invertir en procesos conspirativos. Cada vez que ha habido procesos de estos, inician ellos procesos conspirativos internos. Entonces ahí hay que estar muy alerta. No somos nuevos en estas cosas. Ya han ocurrido y, bueno, el comandante Chávez en la cápsula, bueno, hacía la reflexión de cómo deponían gobiernos aquí a su gusto cuando el presidente daba un paso al frente en posiciones nacionalistas, sácalo. Me tocó la ley de hidrocarburos, sácalo. Entonces iniciaban con su tejido, ¿verdad?, la operación Verdes a ofrecer a ciertos actores. Por eso son tiempos de reflexión, son tiempos de lealtad, y dudar es traición, compatriotas. Así es que todo es alerta. O sea, hay algo que vale más que el oro, más que cualquier mineral, más que bueno, incluso que la vida misma, y es el país, es la patria, es esto que le ha costado tanto a nuestros padres
a sus padres y a sus padres, como lo dijo Bolívar por allá en el juramento, ¿no? Cuando juró por el Dios de sus padres y su ancestralidad liberar la América. Hace pocos días conmemoramos aquí los 220 años y, por cierto, una crítica constructiva de lo que sondeé, el único canal que de manera seria abordó y recordó ese efeméride, 220 años, una fecha redonda, fue pasa que fíjate, TV Fan de referente informativo. Claro, no, y quiero saludar a la Comisión de Historia Militar, al general Zurita, principalmente a él y a ti, que están pendientes de todos estos detalles. En conjunto con uno, quiero saludar a mi mayor general Pérez La Rosa, quien es viceministro de Educación. Estamos dedicados a todos estos temas de la defensa y rector de la Universidad Militar. Y yo pertenezco al Instituto de Estudios, tú también, bueno, al Instituto de Estudios para los altos estudios de nuestra Universidad Simón Bolívar de América Latina, para estudios de lo que es la parte de América Latina. Saludar al profesor y doctor que viene por aquí siempre, Víctor Teotisco, que son esas referencias, porque la Universidad Simón Bolívar, ese instituto tiene 50 años, cumplimos 50 años con este instituto, y tenemos la Universidad Militar como estrategia perfecta, como gran estrategia perfecta de mi comandante Chávez, que lo lleva un patriota hoy, que es nuestro mayor general Pérez La Rosa. Igualmente un saludo al vicerrector académico Pedro Marcano, que está en contacto permanente conmigo. Igualmente a mi equipo de producción, a Wilder Vargas, a Omar, estrategia. Mira, tú me estabas hablando y ya estaban pendientes. Omar Ruiz, igualmente a Zair Vargas, porque son esas delineaciones estratégicas que tenemos que ir enfocando. Y es hoy agradecerte y agradecer, tú estuviste en el Archivo General de la Nación, hoy estás en la Biblioteca Nacional, pero no puedo dejarte de agradecer a ti y al ministro Villegas, Ernesto Villegas, porque hay una referencia siempre con nuestra televisora y muy especialmente con referente informativo de todos esos detalles, que es el contenido. Ahí un contenido, aparece un libro. Necesitamos eso y también tu referencia, no es nada más tú lo sabes muy bien, tú cada vez que yo pido, mira, necesito esta investigación, Ernesto, ¿verdad? Ernesto, quiero agradecerte porque tú sí estás ejecutando el ámbito cultural, el ámbito constitucional. Tengo que agradecerte a ti, porque no es poca cosa lo que están haciendo tú y Jorge. Estrategia perfecta los dos. Vamos a irnos a una pausa, Jorge. Vamos a irnos a una pausa, porque es hoy esos estudios históricos, esa fórmula, y no podía faltar Omar Hurtado, ¿vale? Ay, Omar Hurtado, nuestro cronista de Caracas, que próximamente va a venir. Mira, ya se me iba a pelar. Saludos para él, debe estar viendo el programa. Sí, geohistórico. Omar, discúlpame, vale, mira, ya se me iba a ir. Mira, también está el profesor Ramón Chacón, que también es seguidor del programa. Claro, saludo para él. Claro, pero yo con Omar tengo un compromiso, ¿vale? Tengo un compromiso, no. Omar, discúlpame. Estrategia perfecta ahí. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos. Quiero agradecerle a toda la audiencia, de verdad que es un compromiso como siempre, pero también el compromiso es con nuestros invitadas e invitados que siempre están aquí con nosotros. Saludar igualmente a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está desplegada, hacer la referencia también a nuestro general en jefe Domingo Hernández Lares, que está nuestro CEOFAN activo a nivel nacional. No es poca cosa hoy con nuestras áreas de defensa integral. Nosotros estamos activos en nuestra área de defensa integral, no como milicianos, con la humildad y con la tranquilidad y con, mira, chito, así como uno dice, calladito, uno está montado en nuestra área de defensa integral, porque la patria hay que defenderla, pero hay que estar con un ojo abierto y que en el descanso los ojitos cerrados. Igualmente saludar a la SODI Mérida, tremenda gestión que está haciendo nuestro general de división, Guerrero Vencí, un saludo a él, de verdad, expresidente de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en COFAN.
pero impecable hoy en las operaciones militares. Igualmente aquí en la Redi Capital con nuestro rector de nuestra Universidad Militar, Dilio. Un saludo a él y a todo el equipo de nuestra región estratégica. Un saludo a ti. Igualmente a nuestro viceministerio de Servicio. Un saludo a nuestro mayor general. Espero que esté todo bien, de verdad centrado. Un guardia nacional, exdirector de nuestra Academia Militar, porque son las pinceladas, Rivera Bastardo, son las pinceladas hoy que tenemos en Unión Popular Militar y Policial, soldados de primera línea como los demás, pero son los recuerdos que me llegan aquí. De verdad que no puedo despegarme de todo esto, que están hoy haciendo un trabajo impecable. Jorge, fíjate. Ahí tenemos a Iliana Ubanova. No da una reflexión. No sé si tú querías decir algo para meternos en este tema, porque ella ya nos dio una visión de esa lucha no armada, que tú eres profesor de la Escuela de Estudio de Orden Interno, fíjate, no, de la Universidad Militar. Una reflexión partiendo de tus palabras, recordando o nombrando todas estas figuras que tenemos. Y yo decía, concha, no voy a hablar ahorita como historiador, voy a hablar desde las ciencias de la información. O sea, que tú eres docente de nuestra Escuela de Estudio de Orden Interno, de la Universidad Militar. Y bueno, y estudiamos ciencias de la información también. Y desde la ciencia de la información, cuando uno cruza lo que nosotros llamamos análisis bibliométrico, estudios de citación, y los aplica, digamos, a eso que se llama la presencia o la permanencia, lo que en el argot de las comunicaciones es el centimetraje. Sí. ¿No? Fíjate, aquí hay algo bien interesante, que por primera vez no, sino que como un análisis comparativo, nosotros no teníamos desde larga data un alto centimetraje de oficiales de alto nivel nuestro, digamos, desde una perspectiva, digamos, muy importante. Pareciera, y me atrevo a decir, que tenemos una pléyade de actores militares de alto nivel, con formación, con un alto grado de capacitación. Para resumirle, o sea, estamos en buenas manos. Nuestros líderes militares son del más alto nivel. Y eso no ocurría, bueno, desde aquella generación extraordinaria de la independencia, ¿no? Esto pareciera, uno compara los dos procesos y esto tiene que dar otros alertas, que es el desencadenante en el análisis, ¿no? Fíjense cómo está el mundo. O sea, Venezuela, nosotros no somos ningunos nuevos acá. Este es un país con tradición, con trayectoria, con vertientes desde lo militar, lo hispánico, lo aborigen, lo africano, esa suma, digamos, de esas visiones, ese vigor híbrido militar que está en nuestras raíces, en nuestra impronta de origen, en la doctrina bolivariana. Entonces, el nada más nombrar y tener en nuestro imaginario todo este grupo de líderes militares, habla mucho, tienen centimetraje, tienen, eso que uno dice, una citación muy importante, digamos, en sus estudios académicos, en su análisis, en su trayectoria militar, ¿no? Que, digamos, a un nivel estratégico muy importante. Partiendo del ministro de la Defensa, que es un teórico, digamos, del arte de la guerra. Nombraste uno y bueno, que está ahorita el presidente de la Comisión de Historia Militar, el general Fran Zurita. Imagínate, un estudioso de nuestra historia militar, un gran conocedor. Y hay otros. O sea, esto es un gran equipo. Y cuando el clarín de la patria suena, un paso al frente de todo el mundo a defender la patria, bueno, desde todos los escenarios, desde todos los ámbitos donde nos toque estar en esa defensa y en esa ofensiva por la patria. Por eso es que en esa visión tenemos un Estado Mayor Superior impecable, que son estudiosos, y ahí la referencia a nuestro ministro, está Domingo, como lo volví a ratificar, son estudiosos porque aquí ahorita estas amenazas se pueden convertir en un segundo en agresiones, porque por ahí hay unos charlatanes, y me disculpa la palabra, que andan como queriendo, no. Aquí que tenemos que estar con el ojo pelado, porque aquí, y lo pongo culturalmente porque estamos en vacaciones, estamos en familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que estar en alerta cuidando la casa. La casa es de todos. La República Bolivariana de Venezuela es tuya, es mía,
es de todo y todo es la casa. La amenaza y la agresión es real. Claro. No es algo que se nos ocurrió, como han dicho algunos, que para buscar votos. No, aquí, esto aquí no es buscar votos. Es que aquí no hay elecciones. Aquí tenemos 4 años ahorita para hacer gestión. ¿Ah? Es igual, ahorita los alcaldes tienen bastante trabajo, porque dentro de toda esta operación, fíjate, y es importante que tú lo digas, dentro de toda esta operación de una lucha no armada, como son 1040 medidas coercitivas, se ha relajado un poco la cuestión de la economía informal, que lo están resolviendo. Claro. Ahí está la almiranta en la hollada. ¿Qué piden hoy? El cementerio, Katia, lo están haciendo, porque tenían espacio. Jorge Rodríguez hizo tremenda gestión en la alcaldía. ¿Ah? Pero eso es producto de toda esta guerra. Y ahorita la almirante está volviendo, tiene que volver otra vez a volverlos a meter en esos espacios que eran de la economía informal. Así son los problemas que hay aquí. Eso es los problemas de la vecindad. Ahorita se nos llegan estos traidores a la patria, la traidora que anda caminando por ahí en conjunto, ¿ah? Con este señor, un casinero. Estados Unidos tiene como presidente un casino. Ese señor era dueño del casino. Vamos a irnos con Ulianova. Vamos a irnos. La movilización de las milicias es Nicolás Maduro. Bueno, a partir del año 1999, Venezuela comenzó a reelaborar esta doctrina para adaptarla a su propia realidad. El nombre que recibió es Guerra Popular de Resistencia y Doctrina de la Defensa Integral de la Nación. El germen de lo que hoy son las milicias fue creado 8 años después, cuando se adoptó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Desde entonces, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesta por 5 elementos, los habituales 3. Ejército, Armada y Aviación, a los que se sumaron la Guardia Nacional y las milicias populares. El desarrollo de las milicias comenzó a cobrar fuerza a partir del año 2009 y plasma una de las directrices del pensamiento político de Hugo Chávez, la unidad cívico-militar. Mediante esta idea, Chávez pretendía evitar que la división entre civiles y militares pudiera ser utilizada por los enemigos externos para crear un enfrentamiento interno. El ejército enfrentando a su propio pueblo, una situación que casi todos los países de Latinoamérica padecieron en algún momento de su historia. Los ejércitos latinoamericanos, o una buena parte de ellos, nacieron de hecho como ejércitos antiimperialistas peleando contra la ocupación española. Los casos más emblemáticos son los de Bolívar y San Martín, que hicieron formaciones militares surgidas en el seno del pueblo para pelear precisamente contra la ocupación extranjera y que luego se fueron institucionalizando. Sin embargo, el cívico-militar fue la respuesta que encontraron en Venezuela para ese dilema. La Guerra Popular de Resistencia es su doctrina y la Milicia Nacional Bolivariana su concreción. La doctrina de la seguridad nacional necesita un ejército separado del pueblo. La Guerra Popular de Resistencia tiene como condición un pueblo fusionado con sus fuerzas armadas. La movilización de las milicias que instruyó Nicolás Maduro ante las amenazas de Donald Trump es la contracara de lo que nos dicen tantos medios de comunicación. No se trata, me parece, de un ímpetu guerrerista. Venezuela no parece tener intención de agredir a nadie, pero sí se trata de mostrar músculo y unidad para que los belicistas en Washington desistan en su voluntad de agredir a Venezuela. Se trata de aplicar para Venezuela la misma vacuna que funcionó a lo largo de tantas décadas para Cuba. Como repiten en Venezuela, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Es importante que Trump lo tenga en cuenta. La fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Comprueba que hemos pasado victoriosos y airosos todas las pruebas de la guerra imperialista contra Venezuela y que Venezuela avanza hacia altos niveles de crecimiento, paz, prosperidad, armonía, tolerancia
y que más del 80%, de acuerdo a todas las encuestas, quiere es que trabajemos por atender los problemas de la gente, que más del 90% rechazan las opciones extremistas y al fascismo. Son números redondos. Más del 90% rechaza cualquier tipo de fórmula fascista, intervencionista, golpista sobre Venezuela. Y más del 80% aprueba el camino de la convivencia, la armonía, la tolerancia y el trabajo. Si decimos que estamos en un momento excepcional, que lo hemos construido en colectivo, como país, como pueblo, también tenemos que decir que desde el norte el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Así que avanzar con las 7T, avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir, para volver a derrotar al imperialismo norteamericano en cualquier variante que ellos pretendan contra nuestro noble, pacífico, trabajador y amado pueblo de Venezuela. No esperemos nada, sino de nosotros mismos. Ahí está, pues. No esperemos nada de nosotros mismos con la 7T. Ahí lo dijo. Ahí estaba alertando las agresiones, todo eso, porque es importante, amigo que nos está viendo. Porque queríamos culminar el programa de hoy, como siempre, con la reflexión certera, oportuna y perfecta de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Un saludo a ti, comandante, de verdad, diplomático, que siempre yo te digo, yo te reflejo, uno que hace los estudios permanentes, ¿vale? Con toda la referencia, y tengo que decirlo, yo tengo 4 postdoctorados y estoy haciendo otros. Son estudios postdoctorales y es la dedicación siempre de tener un canciller que lo graduó Chávez, porque tenemos la CELAC, tenemos todo un sinfín de cosas, unos logros que lograste tú también, con tu trabajo certero, y también en la clase trabajadora, como presidente y como todo el tema de los sindicatos que hiciste un buen trabajo en la Cuarta República cuando nos querían quitar nuestros derechos sociales. Son nuestros derechos humanos. Entonces hoy quería culminar con esas palabras y con tu referencia en este análisis de este último segmento. Nuestros tiempos, como lo decía el Empezamos presidente, con Castro. Así es, con y Cipriano estamos Castro, culminando hoy con Nicolás. Con Nicolás, fíjate. Y Nicolás hace una reflexión interesante, ¿no? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? Bueno, la prosperidad, la paz, la anhelada paz de la República, garantizar la paz en un escenario de prosperidad, de construcción colectiva, de la optimización, afianzamiento, fortalecimiento, bueno, de la democracia participativa en el ámbito de la gestión popular, del Estado comunal, ¿no?, que estamos construyendo. No es cualquier cosa. Y frente a ese escenario, pues bueno, quienes están desde otras latitudes, quienes saben y están conscientes, bueno, de que el mundo ya no es el mismo, pues requieren de los recursos de los pueblos. No es solamente Venezuela, hay otros países que ellos le han lanzado también amenazas, porque bueno, los buscan amedrentar, para que bueno, busquen negociaciones y le regalen sus recursos naturales y minerales. No, ya los tiempos en Latinoamérica no son los mismos del siglo XIX, no son los mismos del siglo XX. Estamos en el siglo XXI, en la era de la información, en la sociedad de la información, y estamos librando un combate a diario, ¿no?, que también se expresa, bueno, en todo ese ámbito informacional. Es de rescatar acá que todos y cada uno de los venezolanos tenemos que transitar ese camino hacia un solo frente ante estas adversidades que se nos presentan recurrentemente. Jorge, hay una pregunta ahorita. Fíjate, Luis, me atrevo a decir... Pero un inciso. El presidente Cipriano Castro en su momento y hoy Nicolás
igualmente, creo que la referencia y con Chávez es la unidad nacional. Claro, sin lugar a dudas. Es el mismo enemigo, es el mismo enemigo. Es el mismo enemigo. La Y unidad, discúlpame que te haya interrumpido. La unidad nacional, de verdad, bueno, ha sido parte de esa arma, no es secreta, pero lo hemos visto nosotros en los capítulos de nuestra historia, nuestra generación lo ha vivido, en las expresiones, tanto en situaciones internas, cuando fue el golpe de Estado del 2002, la unidad del pueblo para revertir una situación adversa y reposicionar al comandante Chávez en el poder. Lo vimos el fin de semana, un paso al frente para alistarse y ponerse a disposición para defender la patria ante, bueno, una situación, una agresión, si se llegase a materializar formalmente con una invasión en nuestro territorio, o bueno, un ablandamiento, como ellos llaman, un ataque misilístico desde el mar territorial. Bueno, la Venezuela de hace 200 años tiene ese espíritu, ese fervor aumentado al 1000% y tiene con qué defenderse también, por cierto. Ellos lo saben, ¿no? Desde allá. Pero quiero agregar que también producto de esa guerra permanente que nos han tenido, de esa guerra no convencional, multidimensional y de amplio espectro, ¿no?, que se ha denominado guerra difusa y sé que se están elaborando nuevos materiales, actualización de toda esta teoría, ¿no? Eso nos ha dado a nosotros una fortaleza. Lo decíamos hace años aquí desde el referente informativo, los venezolanos hemos estado en entrenamiento permanente ante estas adversidades, hemos atravesado situaciones adversas, así es que venir acá a amenazarnos a nosotros, no, nosotros estamos preparados, Venezuela está preparada para resolver ante situaciones de ese tipo. O sea, no ha sido fácil para nosotros todos estos años, digamos, de revolución bolivariana, en la medida en que no hemos satisfecho los intereses de ese tiburón, de esa apetencia imperial contra Venezuela y sus recursos, ¿no? Hemos levantado la cara, hemos levantado la voz, hemos dado el alerta y eso molesta, sin lugar a dudas eso molesta. Y que el mundo sepa y reconozca hoy por hoy que cuando Estados Unidos se aparece con una excusa para invadir a alguien, ya la gente no le cree, ni su propio pueblo le cree, porque ha sido tan sistemático y tan recurrente las excusas para invadir a los pueblos que, bueno, el mundo sabe de las mentiras del imperialismo norteamericano y el mundo se está uniendo para decirle ya basta. Entonces, compatriotas, bueno, sigamos transitando el camino de nuestros libertadores, el camino de la patria y, bueno, de la paz. Un saludo para todos ustedes. Y con la paz nos vamos, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Y la verdad que quiero agradecerle a todas y todos que estamos conectados desde TVFAN en Referente Informativo. Pasen feliz día, gracias por estar con nosotros, gracias.